Hola hermanos, buenas tardes. Les saludo en el nombre del Señor. Espero que todos estemos bien. Hoy vamos a estudiar la quinta carta de las siete iglesias del Apocalipsis. Es el mensaje dirigido a la iglesia de Sardis. Así que vamos a tratar de estudiarlo en esta tarde. Es una carta, hermano, que es considerada la carta más imprecatoria de las siete cartas. Incluso es más fuerte que la carta de la Odisea. Así que el Señor nos ayude. Rogamos que el Señor nos ayude para poder, hermano, a traer mucha luz acerca de esta carta. Déjenme darle algunos datos de Sardis y luego vamos a ir leyendo versículo por versículo para ir explicando esta carta. Los datos de Sardis son estos, mis amados hermanos. El nombre Sardis significa o tiene dos significados. Por una parte, hay quienes dicen que significa los sobrevivientes y otros estudiosos dicen que significa los que escaparon. Sardis, mis amados hermanos, fue una ciudad que cayó muchas veces y fue sorprendida muchas veces por sus enemigos. Se hacía difícil conquistar Sardis, pero Sardis tenía una debilidad y dos veces se vio sorprendida y fue capturada por sus enemigos. Sardis, mis amados hermanos, estaba ubicada a 53 kilómetros al sureste de Tiatira. Como la mayoría de las ciudades del Asia Menor, de las siete cartas, están en ruinas hasta el día de hoy. Pero cerca de las ruinas de Sardis, hoy en la actualidad se ha construido una ciudad que se llama Sar. Esta ciudad, Sardis, era famosa debido a su industria de lana. Producía una lana muy blanca ahí, mis amados hermanos. Esta carta que Jesús dirige a esta iglesia tiene muchas menciones a las vestiduras blancas, haciendo referencia a la lana blanca que se producía ahí en Sardis. Los habitantes de Sardis, amados hermanos, eran conocidos como personas arrogantes, eran famosas por su arrogancia. ¿De acuerdo? Entonces empecemos con el versículo 1 y vamos explicando poco a poco esta carta. Dice el verso 1 del capítulo 3, escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Se saben muy bien que el ángel es el pastor, el que tiene el que tiene los siete espíritus de Dios y las siete estrellas, dice esto. Estos dos títulos que Jesús utiliza, mis amados hermanos, los siete espíritus, no se refiere a que existen siete espíritus de Dios. Significa, hermano, que hay siete ministerios con los que Cristo cumple perfectamente. Esos siete ministerios aparecen en el capítulo 11 de Isaías. Se los recomiendo para que ustedes los pueda revisar. Vuelvo a repetir, no hay siete espíritus, son siete ministerios. Espíritu de conocimiento, espíritu de ciencia, espíritu de varias cosas que se mencionan ahí en el capítulo 11 de Isaías. Y dice, y el que tiene las siete estrellas, uh, dice esto, las siete estrellas son las siete iglesias. Ahora, esta carta, mis amados hermanos, Cristo la dirige a la iglesia de Sardis y noten una cosa, a cada iglesia, hasta las cinco cartas que llevamos ahorita, Jesús empieza con alabanza. Antes de reprender o antes de reprocharle algo a la iglesia, Jesús comienza con alabanza. Sin embargo, con Sardis, mis amados hermanos, no comienzan con alabanzas, empieza con la reprensión. El verso 1, que no hemos terminado de leerlo, dice al final, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Qué fuerte, mis amados hermanos, comienza esta carta. Jesús aquí no se anda con miramientos, Jesús no se anda, como se dice comúnmente, por las ramas, él va directo al grano y le dice, tú tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Sardis es la iglesia moribunda. Sardis es la iglesia que tiene nombre de que vive, pero está muerta. Mis amados hermanos, mientras yo preparaba esta clase esta carta, mientras la estudiaba y preparaba el mensaje, mi corazón, hermano, ardía y se aceleraba porque ¿cuántos de nosotros aparentamos estar vivos espiritualmente y tal vez estamos como Sardis? ¿Cuántos de nosotros podemos aparentar una espiritualidad y ser todo lo contrario? Que Dios nos ayude, que Dios nos ayude, mis amados hermanos. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. La tradición dice, mis amados hermanos, que en Sardis había un pastor llamado Sósimo. El nombre Sósimo tiene dos significados, o se le dan dos significados, el que vive o el que vigila. Ojo con eso, porque de las dos maneras
Cristo, mis amados hermanos, va a decir que Sósimo, que significa el que vive, realmente no está vivo, está muerto. Y si por el otro lado Sósimo significa el que vigila, Jesús le dice, bueno, pues sé vigilante, pues, vigila tu vida, vigila la iglesia. Entonces, es bien interesante, mis amados hermanos, estudiar esto porque el Señor le está diciendo a Sardis, tú aparentas estar vivo, tú aparentas tener vida, pero yo, que soy el dueño de la iglesia y yo que te conozco muy bien, sé que no estás vivo, que estás muerto. Qué fuerte, mis amados hermanos, y quiero insistir en eso. ¿Cuántos de nosotros estamos aparentando un cristianismo, estamos aparentando una espiritualidad? Y el Señor, mis amados hermanos, que nos conoce muy bien, que tiene ojos como llama de fuego, que escudriña nuestra mente, que escudriña nuestro corazón, podría decirnos, como le dijo a Sardis, tienes nombre de que vives y estás muerto. Después de hacer esta tremenda reprensión, después de llamarles fuertemente la atención a través de esto, ahora Cristo empieza a darles consejos. Dice el verso 2, sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Ponte vigilante, está alerta, despierta, es lo que Cristo le está diciendo a Sardis, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tienes que despertar, tienes que vigilar. Mis amados hermanos, a través de esta carta el Señor nos exhorta a despertar, nos exhorta a estar vigilantes. El apóstol Pablo dice en su carta a los Efesios, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. Es el tiempo, mis amados hermanos, de despertar. Ahora, yo quisiera que usted y yo pudiéramos recapacitar un poquito. Si Jesús evaluara nuestras vidas hoy, si Jesús evaluara nuestra vida espiritual, ¿cómo saldríamos nosotros de esa evaluación? Si Jesús hiciera un examen a nuestro nivel espiritual, ¿cómo saldríamos? Tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchos de nosotros podemos decir y gritar a los cuatro vientos, oh, yo soy cristiano, oh, yo soy hijo de Dios. La pregunta es, ¿tus obras avalan lo que tu boca profesa? Que Dios nos ayude. Tal vez muchos podríamos estar como la iglesia de Sardis, teniendo nombre de que vivimos, pero nuestra vida espiritual está realmente muerta. Señor le aconseja y le dice, sé vigilante, despierta, ponte vigilante y afirma las cosas que están por morir, las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Segundo consejo, acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Amados hermanos, ahora el Señor les está diciendo, acuérdate que has recibido el Evangelio, acuérdate que has recibido tantas predicaciones, acuérdate que has oído muchos mensajes, por lo tanto, guárdalos. Esa palabra guardar significa ponlos por obra, atesóralos en tu corazón. Y luego el Señor les va a dar otro consejo más, arrepiéntete. El día de ayer les decía, mis amados hermanos, que la mejor forma de demostrarle amor a alguien es llamarlo al arrepentimiento. Ahora Cristo está llamando a la iglesia de Sardis, a esa iglesia moribunda, a esa iglesia que tenía fama de ser espiritual, pero que al Señor no podía engañarla. El Señor ahora la está llamando al arrepentimiento. Si alguno de nosotros, mis amados hermanos, estamos como Sardis, este es el tiempo para arrepentirnos. Este es el tiempo para volver a Dios. Es el tiempo de ser vigilantes y de acordarnos, amados hermanos, de todo el evangelio que hemos oído, de todos los mensajes que hemos escuchado, invitándonos al arrepentimiento, invitándonos, hermano, a estar vigilantes, a estar en correcta comunión con Dios, a poder volver a Dios, a poder regresar a Dios. Que el Señor nos ayude. El Señor le dice, arrepiéntete, pues si no te arrepientes, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mis amados hermanos, no quiero meterle miedo, no quiero que usted vaya por esa idea, pero sí quiero que reflexionemos un poco. Si hoy Cristo viniera, tus obras atestiguarían que eres cristiano. ¿Estás tan confiado en tus obras como para decir, voy al cielo? Tu comportamiento,
o nuestro comportamiento, no me quiero excluir yo, nuestro comportamiento, hermano, da razón verídica y es testigo de que nuestra profesión de fe es verdadera, o insisto, estamos como la iglesia de Sardis, diciendo que somos espirituales, diciendo que somos cristianos, diciendo que estamos vivos, cuando realmente no es así. Que Dios nos ayude, amados hermanos. Después de haber hecho una gran reprensión, después de haberle dado dos consejos el Señor a la iglesia de Sardis, ahora, mis amados hermanos, viene un poquito de alabanza. Ahora viene un poquito de suspiro, mis amados hermanos. Dice el verso 4, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mis amados hermanos, vestiduras blancas hacía referencia, como les decía hace un momento, a la industria de lana que se producía ahí en Sardis. Dice Mateo Henry, mis amados hermanos, que hasta en los cultos paganos, si alguien iba vestido de blanco y manchado, lo sacaban de los cultos paganos. Los judíos, mis amados hermanos, eran muy cuidadosos. Cualquier sacerdote que estaba ministrando delante de Dios y tenía vestiduras o tenía sus vestiduras manchadas, tenía manchas en sus vestiduras, era sacado, hermano, del servicio, porque eso no estaba bien. Ahora Jesús dice, mis amados hermanos, que hay en Sardis quienes no han manchado sus vestiduras. Oh, que el Señor permita, que el Señor permita que al ser evaluados por nuestra vida espiritual, nosotros seamos parte o pudiéramos formar parte de esas pocas personas que no han manchado sus vestiduras, que no han manchado sus vestidos. Y al no manchar sus vestidos, mis amados hermanos, vean, como ellos no han manchado sus vestidos, andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mis amados hermanos, aquellos que caminan con Dios aquí en la tierra, pueden caminar con Dios en el cielo. Aquellos que han vivido en santidad aquí en la tierra, aquí mismo en la tierra, pueden ver las bendiciones de Dios. Aquí mismo en la tierra pueden ver cómo Dios los bendice. Pues yo creo que a través de este mensaje podemos recapacitar un poquito y podemos reflexionar. Si no estamos viendo las bendiciones de Dios, es porque tal vez no estamos caminando con Dios. O dicho de otra manera, si no vemos las bendiciones de Dios, tal vez es porque nuestras vestiduras se han manchado. Que Dios nos ayude a tener vestiduras limpias delante del Señor. Mis amados hermanos, la Biblia dice que todos compareceremos ante el tribunal de Cristo y todos, mis amados hermanos, daremos cuenta de nuestra vida. Así que les animo a ser vigilantes, como Jesús le dijo a esta iglesia, a acordarnos de todos los mensajes que hemos escuchado, a no olvidar la palabra de Dios que nos exhorta a volver a Dios, que nos exhorta a arrepentirnos. Mis amados hermanos, no seamos como esa higuera a la que Cristo se acercó, se recuerda, una higuera llena de hojas, una higuera que se veía verde y que se veía muy frondosa y que Jesús se acercó a esa higuera esperando hallar fruto en ella. Pero mis amados hermanos, ¿cuál fue la sorpresa? Estaba llena de hojas, pero sin fruto. Dios permita que nosotros no seamos así, sino que nosotros produzcamos fruto, produzcamos obras que den razón, hermano, de nuestra salvación. Así que había algunas personas en Sardis que no habían manchado sus vestiduras. Ahora el Señor les va a hacer dos promesas, mis amados hermanos, tres promesas ahí, tres promesas para los vencedores. Número uno, el Señor dice en el verso 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, no como la blanca lana que producían en Sardis, sino unas vestiduras blancas, mis amados hermanos, así como Cristo resplandece, los que sean vencedores van a resplandecer como el Señor. Acuérdense lo que nos dice primera de Juan 3, mis amados hermanos, que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero que cuando Él se aparezca, nos manifestaremos con Él y seremos semejantes a Él. Así que aquellos, mis amados hermanos, que sean vencedores, resplandecerán como Cristo resplandece. No como un blanco que se producía en Sardis, sino como el blanco que emana de la santidad de nuestro Señor. ¡Qué bendición! Número 2. No solamente hay vestiduras blancas para los vencedores, sino, mis amados hermanos, una seguridad muy grande aquí. No borraré su nombre
del libro de la vida. Permítanme tomarme un poquito de tiempo para explicar eso, porque hay quienes estudian esto y hay quienes dicen que la salvación se puede perder. No es así, mis amados hermanos. Esta parte nos dice, mis amados hermanos, que si tú estás en Cristo, que si yo estoy en Cristo, nuestro nombre está seguro en el libro de la vida. Había una costumbre en la ciudad de Sardis que cuando alguien moría, mis amados hermanos, su nombre se borraba del acta, su nombre se borraba del acta de registro de habitantes. Cristo está diciendo, mis amados hermanos, que si nosotros nos mantenemos fieles al Señor y que si nosotros mantenemos nuestras vestiduras limpias, mantenemos en santidad, nadie, absolutamente nadie, borrará nuestro nombre del libro de la vida. No porque se pueda borrar, no, sino que en Cristo estamos seguros. Amén. La tercera promesa, mis amados hermanos, es que el Señor va a confesar nuestro nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Pues imagina, mis amados hermanos, que cuando usted llega al cielo, el Señor le diga al Padre, mira, este es César Landín que se mantuvo fiel. ¡Wow! ¡Qué bendición! Confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Esta carta termina con un llamado, como a todas las iglesias, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados hermanos, hagamos oídos atentos a la voz de Dios. A través de esta carta, mis amados hermanos, espero que reflexionemos, espero que no seamos hallados como la iglesia de Sardis y no estemos en esa situación, aparentando espiritualidad, aparentando que estamos vivos, pero realmente estamos muertos. Dios nos ayude a que nuestra profesión de fe esté avalada con nuestras acciones, a que nuestras acciones, a que nuestros hechos den razón y den evidencia de nuestra profesión que hacemos con nuestra boca. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta carta sea de bendición. Espero que todos reflexionemos y no estemos en la condición de sabios. Bendiciones a todos. Nos vemos el día de mañana. Amén.